Los invito a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo número 1, y vamos a hacer del versículo 9 al versículo número 18. En esta ocasión le he decidido poner al título del sermón, Reteniendo la forma del verdadero evangelio. Reteniendo la forma del verdadero evangelio. A lo largo, de la historia, vamos a decir, de la iglesia, ustedes saben que nosotros somos iglesias confesionalistas. Aquellos que nos conocen somos iglesias reformadas, aunque a algunos no les gusta la palabra reformada porque no la entienden, no saben qué significa. Y de ahí saquen algunos, nosotros no creemos en ningún credo, o solamente nosotros lo que tenemos la Biblia nada más. ¿Para qué tener un credo? ¿Para qué tener una confesión? ¿Para qué tener un catecismo? Y todo eso trae confusión en ellos, porque algunos creen que la confesión, esto que tenemos nosotros, una confesión de fe bautista, o la que ven acá atrás mío, esta 1689, suplanta la Biblia. Y esto no es nada que suplanta la Biblia. Cuando ustedes ven el primer artículo de las Escrituras, vamos a ver que nuestra regla de fe y obediencia son las Escrituras. Y eso es lo que sucede cuando hay una mala información sobre esto. ¿Por qué estoy haciendo esta pequeña introducción? Porque en el día de hoy vamos a ver el título de este sermón, Reteniendo la forma del verdadero evangelio. Entonces, cuando vemos nosotros nuestras confesiones, la confesión sí lo que nos muestra todo lo que dice en las Escrituras, es un mini tratado, podríamos decir casi, de teología sistemática resumido, de todas las doctrinas, todo lo que creemos acerca de Dios, todo lo que creemos acerca de la condición del hombre en su estado de total condición depravada, podríamos decir, lo que creemos del libre albedrío, de la eclesiología, la condición del alma, el destino del alma, la segunda venida de Cristo, la cristología, y todas las doctrinas que están ahí están todas condensadas, vamos a decir, en ese mini tratado de confesión histórica que aparece ahí atrás mío. Entonces, nosotros vimos la otra vez, creo, meses atrás, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Y si esto es así, entonces debemos, como dice el título, retener la forma del verdadero evangelio, o la forma de las sanas palabras, o la forma de las sanas doctrinas que se nos han legado o se nos han dado. Lo que vamos a ver, si no entienden en el día de hoy todo lo que voy a hablar, por lo menos entiendan esto. Dios ha depositado en Pablo, y depositó Pablo en Timoteo también de parte de Dios por el Espíritu Santo, y ha depositado en su iglesia el santo y glorioso evangelio. Eso es todo lo que voy a hablar. Y nosotros debemos retener la forma del verdadero evangelio. El evangelio legado por el Señor Jesucristo, la revelación que ha dado para la salvación de todos los hombres, ha sido confiada a la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia, puede decir, es aquella institución que fue designada y planeada por Dios para conservar la verdad y defender la verdad de cualquier error. Satanás dice que con que Dios ha dicho. Entonces debemos entender eso, amados, que a la iglesia es a quien se le ha delegado esta función de conservar, de retener la forma del verdadero evangelio, las sanas palabras que se nos ha dado, la palabra de Dios, la doctrina que se nos ha dado, todo este conjunto de palabras que está condensado en la Biblia. Entonces la iglesia tiene esa función, tiene esa misión, podría decirlo, de ¿qué? De retener. Por eso que nosotros somos confesionalistas. Entonces, así, la iglesia no es algo, podemos decir, jerárquico o institucional. La iglesia retiene, vamos a decir, este glorioso evangelio, ¿sí? Está condensado todo lo que está hablando Pablo acá, es que debemos retener todo lo que el Señor nos ha mandado. No, perdón que digo esto, a alguno no le gusta, no aquí hay doctrinas primarias y secundarias, no, es todo el consejo de Dios. La iglesia está encargada de proclamar la verdad, la iglesia está encargada de defender, de contender abierta en la verdad. Por eso muchos dicen, no,
doctrina no, porque la doctrina divide. Sí, amado, la doctrina divide. Del error, por supuesto, y la verdad, la verdadera doctrina va a traer una división. Entonces es importante que podamos retener la palabra de Dios, tal como nos fue dada a nosotros. Entonces es importante que la iglesia tiene eso. Es necesaria. ¿Para qué? También para mantener un orden. Si no hay doctrina, no hay disciplina, no hay orden. Entonces todo es un desorden. Como hoy canto y danzo alegre y pego grito. ¿Por qué? Porque no hay doctrina, no hay un orden. Entonces la doctrina es importante también. ¿Por qué? Para probar un pastor si está predicando el verdadero evangelio. Si no hay doctrina, no hay Biblia, ¿cómo puedo saber? Que me dice supuesto pastor, supuesto apóstol, supuesto profeta, ¿por dónde puedo filtrar o pasar yo si es verdad lo que me dice él o es un espíritu de error? Bueno, por la palabra de Dios. Entonces es necesaria para evaluar los ministros de aquellas personas que dicen que son hombres o mujeres de Dios. Entonces es necesaria, vamos a decir, la doctrina. Por eso que nosotros somos iglesias confesionalistas. Y esto no suplanta la palabra de Dios. Pero sí tenemos todo condensado, mismo tratado como decía Spurgeon, de todas las doctrinas. Y eso es el tema que vamos a tocar hoy, reteniendo la forma del verdadero evangelio. Dicho esta pequeña introducción, vamos a tratar, aquellos que están interesados más sobre esto, nosotros tenemos en el canal de prédica que sube la hermana, una parte donde se dice Confesión Bautista del año 1689, hay casi todas están, me faltan algunas, pero casi todas está la confesión ahí de bibliología, cristología. Vamos a empezar entonces esto. Todavía no voy a empezar a entrar texto por texto, ¿sí? Quiero aclarar esto. Todo, o sea, lo que vamos a ver acá en 1 Timoteo, especialmente en 2 de Timoteo, hay dos grupos de palabras que aparecen ahí. Y todas estas palabras, amados, escuchen, yo sé que no la van a poder anotar, pero por lo menos después si la pueden, cuando se grabe el video, presten atención, porque yo hablo un montón de cosas y no le voy a dar tiempo. No le voy a dar tiempo porque, mire, tengo todo esto anotado hace más de 2 semanas. Así que no le voy a dar tiempo. Pero por lo menos puedan escucharla y guarden la idea. Dos cosas lo que voy a decir, de todo lo que voy a decir. Es que todo lo que vemos en 2 de Timoteo guardan una relación directa con el Evangelio. Fíjense, o sea, yo lo voy a decir rápido, así que no le voy a dar tiempo. 1.1 dice la promesa de la vida. El versículo 1 y 9, que si nos toca hoy, la gracia que nos fue dada. ¿Qué fue? El Evangelio. El capítulo 1, versículo 8 y 10 y el 2.8. Después aparece las sanas palabras en el 1.13. El buen depósito, el 1.14, es decir, nos va a ver el buen depósito del 1.14. ¿Qué es el buen depósito? Bueno, ya lo vamos a ver, aunque algunos creen que dice, bueno, que es la vida, yo creo que no es, yo creo que es el Evangelio que Dios depositó para que lo guardemos, Él puso el tesoro acá dentro de nosotros, y nosotros lo debemos guardar, ese buen depósito. La palabra de Dios, el versículo 2.9, la palabra de verdad, 2.15, la verdad, 2.18, la fe, 3.8, entendida en el sentido de lo que es la fe, guardar todas las doctrinas. Mi doctrina, capítulo 3, versículo 10, la palabra, capítulo 4, versículo 2, las sagradas escrituras, donde se habla del Evangelio, la sana doctrina, capítulo 4, versículo 3, la verdad, capítulo 4, versículo 4, nuestras palabras, capítulo 4, versículo 15, la predicación, capítulo 4, versículo 17. Todo este conjunto de palabras guarda una relación directa con el Evangelio. Por eso es importante que podamos entender. Acá no vamos a poner, no, que Pablo dice esto. La misión de Pablo que vamos a ver es muy importante. Pablo, Dios le había dado, o Jesucristo le había dado, lo había llamado para que predique el glorioso mensaje del Evangelio. Por eso que todo en esta epístola vamos a encontrar toda esta relación directa con el Evangelio. Termina ahí, no, porque en el 2 de Timoteo vamos a ver, bueno, todo esto tiene una relación directa con el Evangelio. Ahora, ¿cuál es nuestra función directa con el Evangelio? Fíjese, nuestra responsabilidad. ¿Hay alguna responsabilidad? Bueno, veo que cuando alguien le da algo, ¿y usted qué hace? ¿Lo guarda? No, esto es importante. Dios nos ha dado, como usted le ha dado a Pablo, le ha dado a Timoteo, y nos ha dado a la iglesia. Capítulo 1, versículo 6 que vimos. Si tenemos una responsabilidad que el Evangelio no podemos dejarlo apagarlo, dejarlo ahí como se...
No, el Evangelio tiene que estar prendido. Por eso le dice, ya vimos el domingo pasado, aviva el fuego continuamente. No te avergüences, el 1 al 8 del domingo pasado. Si yo tengo el Evangelio, ¿qué tengo que hacerlo? No me puedo avergonzar del Evangelio. ¿Y hoy qué vamos a ver? Bueno, hoy vamos a ver que si nuestra responsabilidad es el Evangelio, debo retener el Evangelio, versículo 1.13. Versículo 1.14, debo guardar este Evangelio, amados. Yo no puedo vender este Evangelio o leudar este Evangelio. Lo tengo que guardar tal como se me dio a mí. El domingo que viene, si Dios quiere, capítulo 2, versículo 1, vamos a ver, me debo esforzar en este Evangelio, en eso del 2.1. En el 2.2 vamos a decir, yo tengo que encargar a otros ministros, pues también tengo que encargar yo tarde o temprano voy a morir, y este depósito se lo dejo encargar a otras personas, y estas personas tienen que encargar a otras personas, y es así como Dios trabaja de guardar su santa palabra. Él va depositando en personas y en personas, y nosotros por medio de mensajes de ahí, y alguien puede estar escuchando ahí, y el Señor le da vida, y automáticamente Él es el que preserva. ¿A dónde? Bueno, en recipientes como nosotros, y nosotros debemos guardar y retener este glorioso Evangelio. Por eso que no se puede leudar, esforzarnos, dice también en el 2.1, encarga, sufre, capítulo 2, versículo 3, persiste, 3.14, predica, capítulo 4, versículo 2, soporta las aflicciones y hace obra de evangelista, cumple tu ministerio, capítulo 4, versículo 5. Todo esto, amados, todo este conjunto, toda esta relación con el Evangelio y nuestra responsabilidad nos tiene que llevar a pensar la ardua tarea y la responsabilidad que tenemos como cristianos. No solamente escuchar las prédicas y leer buenos libros, hay un trabajo que hacer. Y ese trabajo Dios nos ha encomendado a la iglesia como institución, y no solamente a los pastores, sino a cada uno de los que forman parte de la iglesia, de la membresía. ¿A qué? A que preservemos esta doctrina, a que preservemos hasta el final la misión que se nos ha dado. Debemos guardar, si de verdad decimos que somos la iglesia y somos columna de la verdad, hay una función y hay un trabajo, amado. No podemos leudar por nada del mundo la palabra de Dios. Con el Evangelio no se juega. Podemos en otras cosas, bueno, en esto, aquello, pero en el Evangelio no, amado. Acá, con el Evangelio no. Es algo que tenemos que guardarlo tal como se nos fue legado. Dicho esto, voy a empezar. Versículo número 9. Dice así: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo número 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vamos a empezar por el versículo 9 y el versículo número 10. Versículo número 9 dice así: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Bueno, este llamamiento, fíjate que dice que nos salvó. O sea, ¿de quién está hablando? De Dios Padre. Él es el que nos salva y nos llama. Bueno, quiero que entiendan esto, el versículo 9 y el versículo 10, fíjate lo que dice el versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Entonces, ¿la salvación de quién es? Bueno, sabemos que es de Dios. El hombre no puede salvarse a sí mismo por buenas obras. Dios tiene que entrar en acción para salvar al hombre. Por eso que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es por una obra que hayamos hecho nosotros, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, como dice Tito capítulo 3, versículo 5, que no nos salvó por obra que hubiéramos hecho, y nos regeneró por su Santo Espíritu. Dice, no conforme por nuestras obras, versículo 9, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Dice el versículo número, antes de los tiempos de los siglos. Entonces, esta salvación que aparece ahí, que vemos nosotros,
que fue hecha, escuche, hay un propósito eterno, no sé si ustedes se acuerdan un poco de la teología pactual, pero hay un pacto que le decimos un pacto de redención atemporal. Lea el texto, dice el texto, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escuche, este llamamiento santo, antes de ir al llamamiento atemporal, el llamamiento santo, escuche, este llamamiento no es el llamamiento general. ¿Cuántos llamamientos hay? ¿Se acuerdan? Llamamiento general y el llamamiento eficaz. ¿Se acuerdan? Capítulo número 10, la confesión, el llamamiento eficaz. Bueno, este es un llamamiento santo. ¿Por qué es un llamamiento santo o llamamiento eficaz, si quiere decirlo ustedes? Porque es un llamamiento donde este llamamiento al Evangelio, Él, por su Santo Espíritu, vamos a decir, convence al pecador, o sea, lo regenera al pecador para que venga con fe y arrepentimiento a Jesucristo. Pero es un llamamiento santo. No todos los que escuchan el Evangelio vienen con llamamiento santo, o sea, son justificados y esa justificación o esa santidad es imputada en el creyente. A nosotros nos llamó, o a aquellos que creímos, los que creyeron, con un llamamiento santo. Y no solamente un llamamiento santo de la santidad imputada de Jesucristo a nuestras vidas, sino con un llamamiento santo también a caminar en santidad. ¿Sí? Entonces no nos olvidemos eso, no está hablando de llamamiento general, porque no todos vienen con un llamamiento santo, no todos responden a este llamamiento eficaz, no todos son los que creen. Entonces, ¿y cuáles son los que creen? Me dirán, bueno, ahí lo dice en el texto, fíjese, versículo 9. Quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, antes de los tiempos de los siglos, o sea, podríamos decir que y esto es chocante, o sea, para las mentes, porque el destino, podríamos decir, de aquellas personas antes que nacieran fue predestinada antes de la fundación del mundo, antes de que nada pasara, ya estaba sellado, ya estaban elegidas estas personas, se llaman predestinados. Entonces es una doctrina que hay que tocarla con sumo cuidado, ¿sí? Pero dice que Dios, usted no va a poder hacer nada, por más que le predique a una persona, si Dios no le llamó, no hay nada que hacer. Es una doctrina que quizás muchos no la pueden aceptar porque es dura, pero fíjese, voy a leer algunos textos, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Usted ha sido elegido? Dice, según en Él, antes de la fundación del mundo. Bueno, ¿para qué es? Dice, no, yo soy un cristiano. Sí, y usted lo ve, habla como un mundano, toma, hace cosas, escucha canciones del mundo, sale con el mundo, pero dice que lo escogió el Señor. Pero nos escogió con un llamamiento santo, dice el texto acá en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 9. Y Efesios, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, una de las marcas de una persona que ha sido llamada por el Señor es que se va a empezar a apartar, cada vez va a ser más limpiada y limpiada por la palabra de Dios. Creo que es en segunda de Tesalonicenses 2.13, a ver, no lo chequeo. Sí, segunda de Tesalonicenses 2.13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos, amados en el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Escuchen, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, por medio del Espíritu Santo, santificación es que nos aparta, no que tenemos que ser santos para que nos salve. Ya somos santos como resultado. Pero esa santificación por medio del Espíritu, ¿y cuándo sucede? Por responder con fe a la verdad, o sea, al Evangelio. Así como opera Dios. Desde la eternidad ya escogió a esta persona, tiene el modo como hacerlo, bueno, por medio de la predicación del santo y glorioso Evangelio, y el Espíritu Santo aplicando a las personas esa fe y arrepentimiento para que la persona crea. Voy a leer un texto más, Romanos capítulo 8, versículo 29.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ves? Si una persona fue predestinada, ¿cuál va a ser la marca? Bueno, que Jesucristo se va a estar formando más y más en él, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y eso va a bastar por ahora para 3 textos que puse nada más. Volvemos a repasar el texto, versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Entonces, podríamos ver este llamamiento eterno, dada en el tiempo, en la ocasión de cada uno que él llame, se manifestó. O sea, este pacto, podríamos decir, de redención atemporal entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya estamos predestinados. Sea como usted la posición que quiera, supralapsariano o infralapsariano, son los que creen, o lo que creemos, según la posición que adopte, pero ambas creemos que están predestinados las personas. Y esto no, ni uno más ni uno menos, tanto las personas ni como los ángeles se van a salvar. Así lo que dice la palabra de Dios. Todo ha sido predestinado por Dios. Entonces siempre lo digo lo mismo, si usted cree que Dios le ha salvado, esto no es un juego, no es que es una lección más, una carrera más, una vocación más. No, amado, estamos hablando de la vida eterna y estamos hablando de su alma. Entonces estamos hablando de este llamamiento eficaz que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Nos escogió por gracia, es verdad, pero para buenas obras. ¿Para qué? Para que seamos santificados y apartados cada vez más para Él de este mundo. Sigue diciendo el texto, entonces, apurame, antes de los tiempos, versículo número 10, pero ahora, dice así, versículo número 10, vamos por el 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bueno, ¿qué está haciendo Pablo acá? En el versículo 9 y 10, por eso los uní los dos. Está mostrando en esta declaración breve del Evangelio cómo Dios lleva a cabo atemporalmente y cómo elige ciertas personas, pero hay un tiempo. ¿Sí? Todo esto se cumple en un tiempo. ¿Cuándo es? Bueno, versículo número 10. Pero, dice, que ahora ha sido manifestada, bueno, estaba oculta todo este misterio. ¿Cómo fue manifestada? Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que cuando llegó el tiempo del cumplimiento, el Señor Jesucristo nació bajo la ley. ¿Sí? Y Él se dio a conocer, dice, como dice Juan capítulo 1:14. Vimos su gloria, pero ¿cómo pudimos ver la gloria y todo? Porque Jesucristo, de alguna forma, no sé, la muestra. La palabra tenida en el griego hace exegesis. Él extrae y muestra quién es el Padre. ¿Cómo es? Bueno, viéndolo a Él podemos ver quién es el Padre. De esa forma que podemos llegar a conocer. Y todo ese misterio es revelado a nosotros por medio de quién, que lo vamos a ver dentro de un rato. Bueno, por alguien que se llamaba Pablo. Dice, a él se le dio este misterio para los gentiles, para que podamos conocer estos misterios, que es un misterio que estaba escondido. Y él lo sacó a la luz. ¿Qué es esto? Bueno, que Jesucristo, el Evangelio, que en sencillo, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3, muestra lo que es el Evangelio en sí mismo, la vida y la obra de Jesucristo, la vida de Jesucristo, una vida santa, y por medio de la muerte que vence el pecado, vence a Satanás. ¿Sí? Y cancela la deuda, como dice Juan capítulo 19:30, que todo está cumplido. Entonces el versículo número 10 que nos muestra, bueno, todo esto, todo este misterio, ha sido manifestado ¿por quién? Por la aparición. Esta aparición que aparece ahí, no me acuerdo con la palabra, ahí en el griego, no me acuerdo bien la palabra, pero escuche, se refiere, la aparición no es la segunda venida, sino que habla, esa del versículo número 10, la aparición es a la primera venida. O sea, ¿de qué está hablando? De la encarnación. Cuando el Señor Jesucristo se encarna, toda la vida del Señor Jesucristo. Se empezó, cuando Él vino, se empezó a manifestar esta gracia que estaba oculta. Se empezó, incluso Él, al crecer y empezar a evangelizar, se empezó a dar a conocer el mensaje de salvación para esta humanidad. Hay perdón de pecado en Jesucristo.
Ha llegado la esperanza que todos esperábamos, el niño que naciera. ¿Quién es? El Salvador del mundo, como dice Mateo 1, versículo 21. Vino a salvarnos de nuestros pecados. Entonces esto es lo que predicamos nosotros. Nosotros andamos predicando que Jesucristo le va a solucionar todos sus problemas, y en el trabajo y en el matrimonio, que puede llegar a hacer eso porque por medio de Jesucristo Él abolió la muerte, abolió el pecado. El cristiano quizás después de ser salvo empieza a dejar ciertas cosas que antes le impedían vivir una vida, tanto vicio, cosas malas, y bueno, traer salud a su alma. Pero lo importante es que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Y esto, fíjense lo que dice ahí, quitó la muerte, dice el texto ahí, dice, por la aparición, el cual quitó la muerte. O sea, ¿cómo se quitó la muerte? Bueno, ustedes dirán, bueno, si seguimos muriendo, ya lo vimos la otra vez en los catecismos. Bueno, quitó la muerte, que quitó el poder de la muerte. Primero y principal, la primera muerte, muerte espiritual, ya no está más, que podemos tener vida espiritual. Pero quitó la muerte en el sentido de que todos los que estamos en Jesucristo tenemos vida eterna. O sea, en el sentido de que todo aquel que está en Cristo tiene, como dice Juan capítulo 11, versículo 25, dice así: todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. La pregunta es, ¿cree eso usted como Jesucristo? Porque la Biblia dice que estamos muertos en delito y pecado. A causa del pecado por el primer hombre, el hombre pierde, es destituido de la presencia de Dios. O sea, no está más. No es que ahora todos somos hijos de Dios, como dicen por ahí las personas. No, o hay hijos de Satanás o hay hijos de Dios. Acá no hay tibios, amados, o hay calientes o fríos. Eso es lo que debemos entender, y eso todo cristiano entiende cuando evangeliza. Cuando usted tiene presente una persona, tiene que ver, y aunque le duela, que es un hijo del enemigo. Así usted lo vea bueno y que no parezca, no se guíe por sentimiento, tiene un hijo del enemigo enfrente. Y usted no le debe odiar, le debe amar. Y la forma de amarle es, ¿cuál es? Bueno, mostrarle a Jesucristo. Entonces debemos entender eso. Debemos predicarle a las personas. Dice, entonces, sacó a la luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. Escuche, que quitó la muerte significa que la abolió, o quedó, podemos decir, inoperante la muerte. O sea, no puede operar. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo venció la muerte? Bueno, cuando Él resucitó entre los muertos, se levanta, se ve que el Padre se agrada en lo que Él hizo, y Él vence la muerte. Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente: habiendo cancelado el documento de deuda, o el acta, aparece en algún lado, no sé si tiene, el acta, pero o el documento, el acta de deuda que consistía en los decretos contra nosotros, o vosotros, dice en otra traducción, nosotros, que no era adverso y no ha quitado del medio clavándonos en la cruz. O sea, nosotros nos nacemos muertos en delito y pecado, si usted no entiende esto. Nosotros nacemos deudores. ¿Cuál es? Bueno, nosotros nacemos como quebrantadores de la ley. Fuimos creados a la imagen de Dios en el principio. ¿Qué pasa? Aunque esa imagen todavía quedó distorsionada, nosotros no reflejamos la gloria de Dios. Y Dios está airado con el pecador. Y si Dios es un Dios justo, y es un Dios santo, y nosotros nacemos violentando esa ley, quebrantando esa ley, porque eso es el pecado, dice Primera de Juan. ¿Qué es el pecado? Bueno, la infracción de la ley. Hay una paga, dice Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Cuál es? Pues la muerte. Tanto usted como yo somos deudores de Dios, y la paga por eso es que un Dios justo no va a pasar por alto esto. Entonces, ¿cuál es la paga? Bueno, nuestra muerte. Ya nacemos muertos espirituales, y hay una muerte segunda que nos espera. Esa es la condición en la que usted nace. Es como cuando usted tiene un padre y debe cosas, y cuando crece le pasa una deuda. Usted no dice, pues yo no soy responsable, pero el asunto es que sí, te ha pasado una deuda. O como una madre o un padre es promiscuo, anda teniendo relaciones por todos lados, y le manda, y tiene un hijo, y le pone el SIDA a su hijo por no estar cuidándose, por estar haciendo esas cosas. Y el hijo, quiera o no quiera, va a tener heredar esa enfermedad. ¿Sí? El HIV se llama. Bien, entonces eso es lo que va a suceder. Entonces, pero Cristo ha cancelado ha sacado a la luz a la vida, o sea, y a la inmortalidad. O sea, ¿cómo es esto? Por medio del Evangelio, que hay perdón de pecados. Jesucristo ha vencido la muerte, ha cancelado la deuda. Dijo Tetelestai: Padre, todo eso está cumplido, no se te debe nada. ¿Por qué es esto? Porque vamos a decir, para que ustedes no entiendan lo que estoy hablando,
Jesucristo es nuestro sustituto. Es aquel que lleva, podríamos decir, cancela la deuda cuando Él cumple, o sea, lo que nosotros somos deudores. Entonces, ¿qué es? El Evangelio es, podríamos decir, es como Dios nos muestra a través de la vida y obra del Señor Jesucristo cómo ha cancelado nuestra deuda espiritual. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. La Biblia nos dice esto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos éramos hijos de desobediencia. ¿Qué significa? Éramos infractores de la ley. Y hijos yo de desobediencia lo voy a parafrasear. Ahora, sería: cada uno de ustedes vivía según el libre albedrío que a usted mejor le placía. Cada uno hacía lo que bien le parecía, guiado por su libre conciencia, por su libre albedrío, como dicen las personas. Pero ¿qué sucede? Es por medio de la luz. Por eso Satanás no quiere que resplandezca la luz del Evangelio, porque la luz del Evangelio nos hace conscientes de nuestra condición espiritual que estamos y nos lleva a la cruz. Por eso que Jesucristo dice que sacó a la luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. Es por medio de este glorioso Evangelio. Por eso que el tema del que decidí hablar hoy: debemos retener, amados, la forma del verdadero Evangelio. No lo podemos negar. Jesucristo no vino para prosperar su alma y para prosperar materialmente y otras cosas y sanidades materiales, que no. Jesucristo vino a dar vida, y vida, como cantamos ahí, vida en abundancia para todo el pecador que se considere que está mal ante Dios y que corra. Y es así, que es por medio del glorioso Evangelio. Veamos un segundo. Versículo número... Vamos a ir por el versículo número 11. Dice así: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Escuchen, constituido, ahí dice, ¿esto qué es constituido? Bueno, antes de empezar a decir qué es constituido, voy a aclarar algo. Acá Pablo no está en ningún lado enfatizando, subrayando, vamos a decir, su apostolado. En ningún momento está diciendo esto. Escuche, lo voy a tratar de decir. No suena así esto, ¿A dónde es el versículo 11? Acá está. Del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, que no se lo olvide. No está sonando así. No está mostrando jerarquías de él. O como ahí diga: yo soy pastor, No está sonando así. Es lo que está subrayando acá de su apostolado. Está mostrando cómo él llevó a cabo ese cumplimiento como apóstol. No vamos a decir de una forma mostrando jerárquicamente, imponiendo su jerarquía, sino vamos a decir que él ha cumplido su misión acá como heraldo, tanto como apóstol o maestro del Evangelio. Él ha cumplido. ¿Por qué? Acuérdense, porque le está diciendo esto ¿a quién? A Timoteo. Dice: mira, Timoteo, Dios me ha encomendado esto. Ahora va a ver cada una de esas cosas. Así como Dios me la encomendó, también te la encomiendo a ti. Te lo paso a ti todo esto. En el sentido, retén la forma de las sanas palabras, retén el verdadero Evangelio, así como lo hice yo. Y así lo hizo Timoteo, y así se lo hizo la iglesia primitiva, y así lo ha hecho todo cristiano y cristiano, hijo y hija de Dios. Y así debemos hacerlo nosotros. Constituido, dicho esto. ¿Qué es constituido? Bueno, cuando está diciendo el versículo número 11, del cual yo fui constituido. Esta palabra constituido significa que Dios mismo lo constituyó o Dios mismo lo llamó. Acá no lo llamó un hombre, acá no lo llamó otro pastor que le impuso mano y dice: te voy a pasar esto o aquello. Dios hace el llamado directo al ministro, en este caso al apóstol. Y todo vieron la gracia que reposaba sobre él. Entonces el llamado directo ¿de quién es?
del Señor, Timoteo. Dice, Dios me llamó a mí. Y te llamó también a ti, como vimos los otros domingos pasados, por la imposición de mano, y vimos que te había llamado cuando te pasamos este ministerio. Entonces es así. Después dice, la otra palabra dice, fui constituido predicador. Predicador sería alguien, un heraldo. Veo así como era Noé, que él anunciaba, bueno, eso es un predicador, alguien que anuncia un mensaje. O sea, una persona que anuncia un mensaje tanto públicamente, podríamos decir, ¿sí? Y eso es lo que hacía Pablo, o como un gobernante. Hay un texto, aunque no lo dice así, pero da la idea, por lo menos tiene la idea, en 2 Corintios 5, 18, a ver si lo encuentro. No aparece la palabra que yo estaba buscando, pero por lo menos nos da la idea de lo que es un predicador o alguien que anuncia públicamente, no solamente predicador desde acá. 2 Corintios 5, versículo 18 al 21. Dice lo siguiente. Y todo esto que proviene de Dios, ¿ve como decía? Proviene de Dios, o sea que nos constituyó Él. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, un heraldo es aquel que está anunciando un mensaje. Usted es un heraldo, también podríamos decir. Usted es una heralda. ¿Cuándo? Cuando usted anuncia a las personas, reconcíliese con Dios. No, pero Dios nos ama a todos. No, Dios está irado. Tiene que reconciliarse. Cuando hay una reconciliación, ¿qué hay? Dos personas enemistadas, ¿vio? Esa que está queriendo reconciliar a las personas, está en el medio. No, pero sí, busca reconciliación. Como veíamos en Filipenses, con esas dos hermanas que estaban divididas, Pablo dice que se reconcilien, no me acuerdo cómo se llamaban esas dos hermanas. Bueno, busca reconciliar, ahí enemistad. Bueno, eso es lo que buscamos nosotros. Eso dice, así me constituyó el Señor. Bueno, un embajador, podríamos decir. El apóstol. Ustedes, la segunda palabra que dice ahí, no se olviden que estamos en versículo número 11, el cual yo fui constituido predicador y apóstol. La palabra apóstol es enviado y nada que ver con estos apóstoles que aparecen hoy. Totalmente falsos. Sino que ustedes saben, la marca de identidad tenía que haber visto a Jesucristo resucitado, Jesucristo mismo lo tenía que haber encomendado, como en Gálatas, Jesucristo, en el mismo libro de Hechos, capítulo número 26, Pablo nos muestra en el capítulo número 28, nos muestra que 26, 18 nos muestra que Jesucristo lo había encomendado. De hecho, capítulo 9 también dice que Jesucristo lo encomienda, dice, ¿quién eres tú? Y él lo manda en una comisión. ¿Sí? Entonces, este es un enviado. O sea, ¿qué es esto? Bueno, él es un representante oficial de parte de Dios, un representante oficial encomendado, podríamos decir, por el Señor Jesucristo. No es cualquier persona, es un enviado de Dios. Ahora, Pablo, que era un enviado de Dios a cualquier persona, no. Él fue enviado a nosotros. Por eso que nosotros siempre estamos muy interesados en las epístolas paulinas, que son 13 epístolas paulinas dirigidas a nosotros. Por supuesto, todo el consejo de Dios desde Génesis y Apocalipsis. Pero Él es enviado, un representante hacia nosotros de parte de Dios. Y la última palabra que dice, y maestros de los gentiles. Yo fui constituido también como un maestro. La palabra maestro es didascalos. Didascalos significa un instructor, ¿sí? O sea, ¿qué es un maestro? Bueno, un maestro es una persona que Dios le dio su espíritu para poder interpretar las escrituras. Es algo que le dio un maestro, o sea, que Dios le dio un poco más para que este hombre pueda interpretar, discernir las escrituras, sacar todos esos tesoros que hay en la Biblia para dárselo a su pueblo. ¿Sí? Es así. Es alguien que Dios le ha dado ese espíritu, ¿sí? Para guiar e instruir al pueblo de Dios doctrinalmente. En este caso ustedes lo ven a Pablo, como Pablo le mostraba su condición, como eran los gentiles antes. Bueno, todo esto viene de parte de Dios. Versículo número 12, vamos a seguir avanzando. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído,
Bueno, Pablo dice que, versículo 12, dice, por lo cual, versículo 12, por lo cual significa, va a concluir toda la idea de lo que venía hablando, ¿sí? Todo el evangelio, que Dios lo había encomendado, bueno, por lo cual es todo lo que venía diciendo anteriormente o lo que antecedía anteriormente. Teniendo esto en mente, seguimos. Dice, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué es esto? Padezco esto. ¿Qué es padezco? Bueno, amado, acuérdense que él estaba, creo que en la segunda carta, ya estaba esperando la muerte. Esta es su última epístola y él está reconociendo que esta reclusión que tenía en la cárcel era ¿por qué? Por predicar el evangelio, amado. Por eso padezco esto, se refiere a estar preso por segunda vez en Roma, esperando ya la muerte. Ustedes la ven en el capítulo 4, él ya no espera consuelo, él no está esperando que tengan piedad de él ya está esperando la muerte, su liberación completa, por causa del evangelio, amado. Esto sería bueno, amado, que podamos reflexionar nosotros. No sé si a muchos de nosotros nos espera este fin, de verdad, pero todo hijo de Dios tiene que entender que tarde o temprano, si usted es un hijo o una hija de Dios, lo digo hace años, no es que literalmente se va a quedar solo, pero acuérdese, tarde o temprano, todo eso que comen con usted, festejan con usted, se van a ir. Y si no es así, cuando venga el Señor, ríase, búrlase de mí, usted se va a ir con ellos, a donde ellos se van a ir. Porque nunca hubo una diferencia entre la luz y las tinieblas. Usted no puede estar comiendo y riéndose con los hijos de Satanás como si no pasara nada. Por más que sepa doctrina, sepa evangelio, sepa mineralismo, sepa eclesiología, se reúna, cante himno, no importa. Si no vamos a escuchar estas palabras, seguro dice, alejaos de mí, no os conozco. No, pero Señor, yo escuchaba esto, hacía esto, hablaba. Usted, mire, le digo el Evangelio. El Evangelio es atemporal cuando usted eligió la predestinación, conozco y soy la protección supra, ¿sabe? Alejaos de mí. Porque el conocimiento no salva, amado. Es cuando usted lo vive. No sirve eso que a Jesús lo amo mucho. Si lo amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, tarde o temprano usted va a tener que decir esto. Por lo cual asimismo padezco esto y no me avergüenzo. Usted no puede estar con personas así, no hablar de Cristo, porque usted se avergüenza. Y yo le voy a decir por qué se avergüenza. Quizás usted tiene miedo de perder los beneficios que ese mundano le da. O el sentimiento que tiene por esa persona que se vaya. Lo malo es que usted se va el día de mañana para escuchar esta palabra y va a decir, no conozco. Y cuando el padre dice, padre, ¿quién son? No sé, padre, no conozco, siempre me negó. Nunca quiso predicar. ¿Por qué? Porque tenía miedo que se fuera la persona. Ahora yo me voy a ir de él. Ríese, búrlase, todo lo que quiera, no me crea siquiera. Pero va a haber una diferencia, tiene que haber una diferencia. Usted no puede ser tibio, usted no puede estar con personas hablando como si no pasara nada. Escuche, prenda una luz en la oscuridad se va. Cuando sale el sol a la mañana, si sale el sol, usted ve que la oscuridad se disipa. Es así. Es tan, más claro es imposible. Usted va a padecer por causa del Evangelio, amado. Y no estoy diciendo que a todos nos va a llevar Escuche, están sacando la Biblia. Hay lugares que no se puede hablar. Hay cristianos que mueren, amados. Pierden su familia. Hay misioneros de verdad que están muriendo por el Evangelio. Hay otros pastores que están muy cómodos con sus zapatitos, ahí hablando de cosas así que, esto, aquello. Y Dios lo utilizará para cosas, pero no padecen por el Evangelio, amado. Padezca, hágame caso. Yo le digo a Sayo, invíteme a uno de sus grupos, invíteme a uno de sus WhatsApp, invíteme a uno de sus familiares, a ver qué va a pasar la diferencia entre usted y yo. ¿Cuántas personas yo a veces le tuve que hablar a alguno de ustedes? Le pregunté, ¿le habló del Evangelio? No le hablaste del Evangelio. No, porque usted no le habló del Evangelio. Invíteme que yo le confronte. Y va a ver que esa persona no me va a mirar, me va a decir, pero empezado. De verdad, yo le voy a decir la verdad con dolor.
en el alma, como dice Filipenses. Muchos de verdad se avergüenzan de Cristo, niegan la cruz. Y yo no lo niego, pero nosotros lo amo. Sí, pero usted se calla. Se calla ante esas personas. Usted no padece y no sufre. Hable de Cristo y va a padecer. Va a sufrir, como vamos a ver dentro de un rato. Como dice, lo dice usted, no. Lo vamos a ver lo que dice Pablo. Fíjese, cuando usted elige sus amistades se va a dar cuenta de esto, amado. Por eso dice, ¿andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo? Vamos 3-3. No. Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Anda con sabios, no ande con necios. Y así, sigue el camino de Cristo. Va a ver cuántos se quedaron con Jesucristo por hacer la voluntad. Y todos se fueron, dice Marcos. Y todos sus discípulos se fueron. Fíjese lo que dice Pablo acá. Por lo cual, así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Entonces, por lo cual padezco esto, no me avergüenzo, amado. Él no se avergonzó. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. Esa palabra, amado, yo sé a quién he creído, es muy importante. Yo he anotado una palabra acá, denme un segundito, acá. Yo sé a quién he creído. La palabra ahí es, yo sé es eido, es conocer, saber. Ejemplo, escuche, yo tengo una camisa blanca ahora. El asunto es que yo no sé de qué está hecho, pero esta camisa podría ser, aquellos que se saben de tela, o sea, yo no sé nada de tela, tuve que buscar información para saber sobre esto. Pero una camisa de vestir, estoy buscando que pueden ser o de seda, o de algodón, de lino o de poliéster. O también puede haber ciertas aleaciones. Hay más todavía, cada tipo de aleación tiene su propia propiedad y beneficios específicos. Una camisa, las aleaciones no pueden ser no ferrosas. Una aleación, dice, busqué una información que decía que de alta o de baja temperatura, la aleación resiste a la corrupción o aleaciones magnéticas y no magnéticas según la necesidad de la prenda. Pero usted va a decir, no, el pastor tiene camisa blanca nada más. Pero hay mucho más de que está hecha una camisa. Según la necesidad de una persona, puede ser una camisa para trabajar de alta resistencia, una camisa de vestir. Y así muchas cosas. Pero usted dice, yo conozco. ¿Qué? No, es más de conocer. Por eso con ese Pablo dice, yo sé a quién he creído. No es que usted dice, yo conozco al presidente acá de la Argentina. Sí, pero por eso no lo conozco por la tele. Sí, pero usted no lo conoce, como dice en Mateo 7, versículo 21-23. Alejaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco, la palabra es ginosco, no tengo una relación íntima. Pablo dice, yo conozco, ¿qué significa? Tengo una relación con él. No sé qué querrá decir pentecostal cuando dice tenga una relación con eso, pero la relación significa no sentimental como ellos lo tienen, es una relación de obediencia, de respeto hacia el Señor. Por eso dice Pablo, yo sé a quién conozco. O sea, ¿a quién he creído? La palabra es que, escuche, cuando usted conoce como Pablo al Señor o al Señor Jesucristo, puede confiar incluso que usted esté en la cárcel como Él, esté padeciendo, esté sufriendo, porque todo lo va a poder en Él. No todo puedo, como ellos dicen, para tener cosas, no. Va a poder soportar esas prisiones, esas aflicciones, como dicen en la parte, no me acuerdo, en 2 de Corintios. Creo 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28. ¿Se acuerdan de lo que dice? Que dice que padezco prisiones, aflicciones, hambre, persecuciones, fui azotado 39 veces, más una. Todo eso, vamos a decir, le ha pasado. ¿Por qué? Porque no se avergüenza de predicar el Evangelio, de retener las sanas doctrinas que se le fueron dadas, porque yo conozco los atributos de Dios, yo sé quién Él me puede dar vida. Me puede levantar del polvo, yo sé que va a venir por segunda vez, no me importa este momento pasajero, no me avergüenzo si padre y madre se vayan, mis hijos, mi hija, mi abuela, mi madre, los que sean. No me importa porque no se va Cristo, está conmigo. Entonces no se avergüenza, amado, debemos llegar a eso nosotros. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo, viene la razón de eso, de haber creído y conocer a Dios. Es así, amados. Tarde o temprano lo que usted tenga, por lo que sea, se va a ir.
Incluso estas personas que usted tiene miedo se van a ir. O Dios se las va a sacar. Por eso debe confiar en Dios y hacer su voluntad. Eso es lo que dijo Pablo. No me ha avergonzado. Y yo sé a quién he creído. Escuche, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Esta palabra depósito, mire, la mayoría, yo me inclino por la segunda opción. La mayoría creen que el depósito es la vida eterna que Dios le había dado. O la vida. Yo creo que más se refiere, por eso le decidí poner el título del sermón, reteniendo la forma del verdadero evangelio. Yo creo que es poderoso para guardar lo que Dios puso dentro de Pablo. ¿Qué es? Bueno, el evangelio. Fíjese el contexto. Dice el versículo número 12, pues poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquel día es la segunda venida o cuando él vaya. Pero escuche, para mí es el mismo propio evangelio que aparece, porque en el versículo número 13 dice, un versículo más abajo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces yo no creo que está hablando de la vida misma, aunque Dios mismo guarda nuestra vida, pero todo el contexto que estuvimos hablando, no se acuerda cuando recién empecé, que todo esto tiene una relación directa con el Evangelio y las implicaciones que tiene nosotros como cristianos para poder guardar, preservar, expandir el Evangelio. Entonces creo que está hablando del mismo Evangelio. ¿Por qué? Porque había falsos predicadores que estaban corrompiendo. Todo tiene una relación directa con este mensaje de salvación. Entonces, Él es poderoso para guardar ese depósito, o sea, el propio Evangelio. En 1 Timoteo 6:20 también le había encomendado lo mismo, que guardar el buen depósito. En el versículo número 14, lo mismo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es así. Entonces, Pablo estaba seguro de esto, de que el Señor le iba a guardar este depósito. Él estaba seguro. La palabra, escucha, seguro, en el griego koines, peiso. Y eso busqué significa una certeza no solamente intelectual, es una certeza interna, espiritual, no intelectual. Él tiene una certeza. ¿De dónde viene esto? Bueno, por la fe. Él confía en Dios, amados. No importa, ¿cómo es esto? Mire, yo no sé si le pasa como a mí. ¿Usted no se cansa a veces de predicar y predicar el verdadero evangelio y la gente? No pasa nada. ¿Sabe por qué predico y predico? Porque yo sé a quién he creído, amados. Por eso me mantengo sobre la roca. No me importa, yo no me guío por multitudes por donde van todos los peces, o por donde va la multitud, la sociedad en masa. No, amado, yo sé quién he creído, yo sé lo que dice la Biblia. No me importa que me diga una persona, no viene, no, yo sé quién es. Digo, no viene nada, no me importa. Yo sé quién va a venir acá en el día del juicio final a este mundo. Y en Él confío. Y así tiene que hacer usted. Debe confiar plenamente. Y usted cuando confía, por eso usted es el resultado de esto. De lo que usted cree es lo que usted va a vivir. Por eso dice Pablo, yo sé, estoy seguro. Esa palabra seguro es una confianza interna. Segura, es persuadido, confiado. Yo creí. No creí solamente intelectualmente. Yo conozco muchos que creen así intelectualmente. No, él cree y por lo tanto él vive. Hablo, dice, por lo tanto creo y hablo. Cuando usted cree, pero dice, ¿por qué no hablo? Él le dice una de las razones. La dejo ahí y me voy. Usted no habla, y por más que le duela, porque esto va a ser, la palabra es como un martillo, la palabra es como una espada, le va a pegar. Usted no habla porque no cree. Y va a decir, no es así. Sí, amado, la palabra de Dios nos confronta a todos. No cree o tiene vergüenza. Eso es lo que sucede. Debemos hablar, amados. Nunca sabemos qué puede llegar a pasar con las personas. Escuche, alguien le habló a usted. Alguien no se avergonzó. Alguien entregó todo por usted. Es así. Tiene que ser de eso, porque el reino de los cielos es de aquellos que los arrebata. El reino de los cielos de los valientes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Ningún cobarde que se avergüence por Cristo va a poder entrar.
Entonces sea valiente en Cristo y no en usted. Porque está el poder del Espíritu. Entonces vaya hacia adelante. Entonces, eso es la fe. No creo, no importa. La fe me dice a mí que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y por más que no lo veo, sigo adelante. Porque no ando con los ojos de este mundo, amados. Entonces avance, siga hacia adelante. Vamos a avanzar hablando de seguir hacia adelante con el sermón. Dice así: para guardar mi depósito aquel día, el día que venga el Señor. Retén la forma, no se preocupe el último versículo, porque el último versículo lo voy a redondear, la última parte. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Escuchen, retén, esa palabra retén que le dice a Pablo, es lo mismo. O sea, retén o que guarde la palabra. La palabra retén o guardar. Dame un segundo, se me cayeron mis apuntes. Versículo número 14. Guarda el buen depósito, retén. Dice, ese guardar el depósito para que el versículo 14, ¿no? O sea, la palabra que me hizo oír. Bueno, el versículo número 13, espérenme un ratito. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Versículo número 3. Casi me pasé toda la parte del versículo número 13, ¿no es? Sí, me ayudan. Escuchen, ese retén que está ahí, retén, esto es importante. Me estaba pasando la parte del sermón. Lo más importante. No se preocupen por la otra parte que hasta el versículo 18, porque no, eso lo voy a terminar así rápido, ¿sí? Esta parte del 14 y el 15 es más importante. 13 y 14 es más importante. Esta parte de retén en el griego es ejo, o sea, E-J-O. ¿Qué significa retén? Bueno, retén significa sostener, conservar, tener, guardar, tener, confirmar. Es así. Cuando usted quiere algo, ¿usted lo deja tirado por ahí? No. Usted lo guarda porque es algo importante. Un documento importante, ¿qué hace? ¿No tiene? No, pará, que no encuentro el documento del pasaporte. Sí, creo que lo dejé. A ver, pará. Tiene el trabajo de aquella caja. Sí, a ver, no lo tengo. No, usted lo tiene guardado en algún lado. ¿No? Y si usted tuviera dinero, como algunas personas, hasta tiene caja fuerte. Esos documentos son importantes. No se pueden dejar por cualquier lado. Bueno, retener significa guardar, como un banco. Dios depositó, entonces dice, retén eso, guárdalo, adentro tuyo, atesóralo, retén la sana doctrina, el verdadero evangelio, todo el conjunto de las verdades que Dios nos ha dado, ¿sí? Fíjese lo que dice, voy a leer rápido, ¿y esto cómo lo vas a hacer? Fíjese el versículo, dice, el versículo número 13 y el versículo 14 dice lo mismo, fíjese el versículo número, el versículo 13 para terminar. ¿Cómo lo puedo hacer? En la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Lo voy a decir rápido. En la fe, el versículo número 13, ¿qué es? Bueno, confiando en lo que Dios dice. Y en el amor, como dice Efesios 4:13, debemos hacerlo esto en amor. O sea, yo debo creer, pero a la misma vez en amor. Lo digo rápido porque no me da el tiempo. Versículo 14, guarda el buen depósito. Lo mismo, la palabra guarda o retén el buen depósito por el Espíritu Santo que muere en nosotros. ¿Qué es lo que le está diciendo? A ver si me están siguiendo que guarde. El Evangelio, muy bien, eso, que retenga el Evangelio, todo lo que le ha dado, el depósito que Dios ha depositado en nosotros, le ha dado a la iglesia es columna y baluarte de la verdad, debe guardar, proteger. Fíjese lo que dice nuestra confesión, del primer capítulo de las Santas Escrituras, empieza con esto. La Santa Escritura es la única, no este documento, sino la Biblia. La Santa Escritura es la única regla suficiente y segura, infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No son, sin embargo, suficientes para aquel conocimiento de Dios y su voluntad que es necesario para la salvación. Escuche esta parte. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Posteriormente, para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, ¿qué le agradó a Dios hacer? Sabiendo que Satanás decía, con que Dios os dijo, sabiendo que iban a venir falsos predicadores, ¿qué le gustó hacer?
¿Quién tiene? Porque muchos por ahí andan diciendo, no hay verdad absoluta, todo es relativo. Bueno, Dios dijo, no es relativo, hay una verdad absoluta. ¿Cuál es? ¿Qué le agradó a Dios hacer? Dice así, le agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia y posteriormente para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento del consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores de las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. ¿Sí? Acá no hay no con que Dios me dijo o algo, no. Por eso que Dios le agradó, porque Satanás y por la corrupción. ¿Por qué la corrupción de la carne? Porque el hombre puede interpretar y decir, no, a mí me parece esto. O Satanás dice, como que Dios dijo esto, un falso predicador. Por eso que todo el consejo de Dios está acá. Dios le agradó guardarlo y necesitamos las Santas Escrituras y guardar todo el consejo de Dios. Todo lo que ha depositado en nosotros el Evangelio y las doctrinas. Por eso que es importante. Porque dice, no, yo no quiero doctrina. Y amado, entonces, ¿cómo vas a hacer? Porque fíjese lo que dice Romanos capítulo 6, versículo número 17. Es por medio de la Biblia y del Evangelio. Dice, no quiero doctrina. Pero ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo conociste el Evangelio? Por medio de la doctrina. ¿Cómo vas a vivir una vida santa? ¿Cómo vas a saber la vida que Dios le agrada? Bueno, por el Evangelio y la doctrina. Dice, no, yo no. Muchas doctrinas, estas personas no hay fuego. Dice, fíjese lo que en el versículo 17 de Romanos 6. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuiste entregado. Pablo dice, retén la forma de las sanas doctrinas. En una parte, creo que en Hebreo es, capítulo 8, versículo número 5, lo mismo le dice el Señor a Moisés, le dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cuales celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo. La palabra modelo es tupó. La forma sería modelo, tupó, al modelo que se te ha mostrado en el monte. No, Moisés, tú no puedes hacer como quieres. Yo te doy, el modelo es como un plano de un arquitecto. Yo quiero que sea así. Bueno, Dios nos dio la Santa Escritura a la iglesia. Este es el modelo que tienen que seguir, no quiero otro. La palabra sería como, ustedes fueron a la escuela cuando eran chiquitos, en mi época había algo que se llama papel de cacar. ¿Se acuerdan? Bueno, era algo que se ponía copiaba, decía esto, bueno, Dios dice, este es el modelo, así quiero, bueno, esto es el modelo por medio de Jesucristo, ahora son salvos por medio de Él, han sido justificados, bueno, este es el modelo a seguir para que Jesucristo sea moldeado en ustedes, por eso debemos retener las sanas palabras, amado del Evangelio, hasta el final, amado, no importa si viene o no viene gente o lo que le digan, si no está escrito la ley al testimonio, usted no le crea, si no hay texto y no hay versículos. Debemos guardar este depósito. La palabra fulazo significa guardar, vigilar, preservar, custodiar. Eso es, un soldado tenía la orden de guardar. ¿Sabe lo que pasaba con un soldado romano si no guardaba? Amado, perdía su vida. Si usted no guarda el verdadero evangelio, diga, ¿qué va a perder? Su alma. Dice, no, yo no la guardo, yo no lo pierdo. Amado, muchos han apostatado, conocían el evangelio. Pregúntenle a uno de sus familiares si no conoce el evangelio. ¿Lo guardó? No lo guardó. Ah, perdió la salvación. No la perdió. Nunca la tuvo. Nunca la creyó. Porque si la cree, usted la va a guardar. La va a tener ahí. ¿Ve cómo dice? Recibe la bendición y la guardan. Bueno, usted va a recibir la bendición en Jesucristo que nació de nuevo, pero la va a guardar y porque es algo, va a preservar, va a llevar como John Bunyan eso hasta el final, hasta cuando entre, amado. Esa es la palabra fulazo, guardar, vigilar, preservar. Un soldado tenía que guardar eso con su propia vida. Si no, moría. Eso es lo que dice y primera de Pedro 1:5, sí, Dios es poderoso para guardarnos hasta aquel día. Pero nosotros debemos preservar, por eso que el capítulo número 17 de nuestra confesión dice, de la perseverancia de los santos, mediante la fe, que es que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en aquel tiempo postrero. Pero debemos perseverar hasta el final, amado. Es así, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Así que, hermano, estad firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Estar firme, hay que retener esa doctrina hasta el final,
Amado, para aquel día, ¿qué día? Bueno, el día que venga el Señor Jesucristo y consuma nuestra salvación. En ese día podemos decir, sí, puedo descansar ya. Y usted en ese día, ahora no, es el tiempo de batallar, de preservar. Hay una pelea, Cristo la ganó, claro, pero ahora la iglesia está acá, la iglesia militante, firme adelante, como dice ese lindo, Juan Pendón hermoso, como otro himno que dice, firme hacia adelante. Así, amados, hay una pelea, usted no puede estar por ahí con el mundo pombonchando así como el mundo. No, hay una pelea. Hay una pelea, de verdad. Una pelea no para odiarlos, pero sí para amarlos y llevarlos a Jesucristo. Y eso es lo que creemos nosotros. Dios nos va a preservar, como dice Romanos capítulo 8, versículo 34 al 38, por ahí, aunque padezcamos hambre, persecución, espada, las potestades que están en el aire, no quiero leer porque yo sé que usted lo sabe. Todo eso se va a levantar. Persecuciones, hambre. Va a llegar un momento, un día quizá usted no lo vea y otros lo van a ver, amado. Mírelo. Usted no sabe quién es un hombre o una mujer en el día de hoy. No saben el lenguaje que habla cada uno, yo no lo entiendo. Se están sacando la Biblia. Dígame si se saca la Biblia en este momento, ¿cuánta Biblia tiene? ¿Cuánto tiempo, cuánto ha depositado? ¿Cuántos textos se sabe? La otra vez hablábamos acá, le digo, ¿sabe qué haría yo si hubiera mucho? Bueno, si hubiéramos 60 y pico, le diría, bueno, me gusta aprender Génesis. Y si fuera más, le digo, bueno, entre Génesis usted se aprende 10 capítulos, usted 10 capítulos, y se los guarda adentro, y usted se me sabe Efesios. Porque no va a haber, lo único que va a tener es lo que es su mente, y cada uno nos comentaríamos para poder retener. Pero yo ya tengo como soldado cómo guardar ese depósito, porque se va a sacar, se van a matar las personas, llegará un momento de eso, amados. Y usted lo ve. Debemos guardar ese buen depósito, amados. Juan capítulo 15, versículo 20, escuche, porque no lo estoy diciendo yo, el Señor dijo esto, si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La pregunta es, ¿han guardado mi palabra? Dice, porque si han guardado mi palabra, ¿cuál es el resultado de guardar mi palabra? Dice Cristo. Bueno, los van a perseguir, porque ustedes retienen. Y guardar mi palabra no es que la ponen en un coso de tesoro y nadie sabe. No es, no crea que guardo la palabra, así ya la guardé. ¿Qué? No dije a nadie porque la dijo que la guardara. No es así. Guardar es preservar, ¿sí? Ser fiel, ¿sí? No, porque por ahí hay mucho que malinterprete y dice, no, yo la guardé bien guardadita, no se la dije a nadie, la tengo ahí. No, así no es. Parece un chiste, pero no. Entonces, Cristo es el ejemplo de sufrimiento. Cristo es aquel que sufrió hasta el fin, hasta la cruz. Y ese es el camino que tenemos que seguir, amados. A algunos le va a tocar más duro que otro, y a otros no tanto. Pero, ¿qué pasaría si usted es probado? Entonces, retener la palabra. ¿Cuánto de tiempo? Me fui un poquito, 10 minutos más, por favor. ¿Qué es esta forma de palabra? Voy 1:08. Acá no se preocupen que acá tengo mi cronómetro, ¿no? Denme unos 5 o 10 minutitos más, ya termino. ¿Qué es esta forma? De que retener esta forma. Bueno, la palabra forma es hupotuposis. Es un patrón, como un proyecto arquitectónico. Esta es la forma que yo le expliqué. ¿Cuál es? Bueno, es la Biblia. Este es el patrón o el molde que Dios ha dejado. Acá no hay una revelación que me dijo esto o aquello, no. Tiene que estar en las Escrituras. Por eso la Escritura es el modelo. Es un modelo que para poder calcar en el sentido que Cristo sea formado en nosotros, en nuestras vidas. La palabra sana, ¿qué sana? Bueno, la palabra sana proviene del hospital o de una enfermería. La palabra sana en el griego es jugiano, significa higiene o salud. ¿No me dice este lugar es sano? Bueno, significa que este lugar está limpio, es higiénico, limpio de virus. Eso es la palabra. Sanar, palabra sana. ¿Por qué palabra sana? Porque hay palabras que no son sanas. Y una palabra, un lugar sano, una persona sana, ¿qué es? Da salud. Bueno, palabras malas y corrompidas, a la doctrina que provee. Bueno, mala vida. Una corrupción espiritual mala. ¿Sí? Hay salud física, pero hay salud
espiritual, sano. Hay sanos y no sanos, o sea, tanto físicos como espirituales. Eso es palabras sanas. Las palabras sanas producen vidas espirituales sanas. Por eso retén estas palabras sanas porque van a producir una vida sana. ¿Se puede entender? Palabras sanas. ¿Qué hace una palabra sana? Bueno, te va a santificar, Timoteo, a ti, a los que están contigo. Retén esto. La iglesia debe retener la forma de las sanas palabras. Lo que dijo en 1 Timoteo 1:10. Todo lo que se opone a la sana doctrina. 1 Timoteo 6, versículo 3. ¿Sí? Enseña la sana doctrina. No te envanezcas. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Dice, no por aquellos que tienen sueños o profecías raras o aquellos sentimientos. Un falso maestro puede introducir en la iglesia, vamos a decir, algo que sea atractivo, algo que sea moderno, algo que le llame la atención al mundo, algún pragmatismo religioso. Entonces, no es así. Tú, pastor o el que estás dirigiendo, no te guíes por lo que es atractivo, no te guíes por lo que es lo más bueno, como es en tu país, lo que es más chévere, lo que es buena onda. No, es lo que se pega acá, se amolda la doctrina. No importa si viene o no viene, debes predicar eso, no lo que el mundo le atrae. Porque los que son del mundo van a decir, no van a querer saber nada con las cosas del Señor. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debes retener esto, Timoteo, guárdalo. Si eres un verdadero predicador, retén, guarda la palabra. Con eso vas a poder exhortar, vas a poder enseñar a muchas personas. Tito 2:1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, la forma de la sana doctrina, dice así. O sea, la Biblia es la forma de la sana doctrina con la que nosotros nos forma la imagen del Señor Jesucristo en nosotros. Debemos retener todo eso. Si ya somos salvos, somos regenerados, ¿por qué? ¿Cómo lo hago? Bueno, llevando todo pensamiento a Jesucristo, sujetándome, creyendo todo lo que dice de ahí, poniéndolo en práctica. Es así. Es así como nosotros, cuando amamos la palabra de Dios, guardamos la palabra de Dios. Es así, por eso podemos decir junto, como decía el salmista, oh, cuánto amo tu ley, todo el día de ella medito. Medita en ella. En otra parte dice, mejor es tu ley, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Salmo 119, versículo 72. Mejor que el plata, que la prosperidad y que otras cosas que me pueden quedar. Pero conmigo vas a estar bien. Yo te voy a prosperar, no te va a faltar nada. No, con Dios no te va a faltar nada. Fíjese si Satanás, o sea, Jesucristo le hubiera querido a Satanás en el desierto. Dice, no es así, dijo. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de Dios. Aléjate de mí, Satanás. Es así. En otra parte dice, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que el oro muy puro. Esto es lo que debe retener usted, más que el oro, más que cosas lo que quiera dar el mundo. Y esto no estoy diciendo que usted no tenga que trabajar y hacer otras cosas, pero no amar las cosas que el mundo le quiere dar. Entonces, retenerla, ¿cómo lo hago? Bueno, con confianza y con fe, creyendo lo que todo dice ahí. Y con amor, enseñarla con amor a la palabra, como dice Efesios 4:13, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es en Cristo. Primera de Pedro 3:15, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia a todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero si yo me avergüenzo del Evangelio, no voy a poder presentar una defensa. Yo tengo que conocer, tengo que guardar la palabra de Dios, como dice Timoteo 6:2. Y dice así, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y dice, y es así. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, él dice Pablo, es por medio del Espíritu Santo que nos ayuda a guardar este buen depósito. ¿Sí? Cierro con esto. Ya me pasé. Podría hablar más sobre esto, pero esto es lo que más quería hablar. En el versículo número, podríamos decir 15, al versículo 18, lo voy a resumir porque no me va a dar tiempo a hablarlo. Él empieza a hablar de una persona, vamos a decir de dos personas. Los que fueron fieles con él y los que lo abandonaron. No me da tiempo de hablar todo, ¿está? Pero él dice, ya sabes que esto que me abandonaron, todo lo que estaba en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga misericordia de la casa de Onesíforo. Escuche.
hubo ciertas personas, algunos creen que estas personas que lo abandonaron, ¿sabe quién era? Porque los nombra. Es muy posible que eran líderes religiosos, eran otros pastores que él llamó a esas personas ¿para qué? Para que atestiguaran a favor de él en los tribunales, que lo ayudaran en la cárcel. Pero dice, se avergonzaron de mí. ¿Por qué se avergonzaron? Porque si usted iba en esa época es muy posible que quedara preso. Entonces dice, no conocemos. Y no puede ser, sí. Dice que muchos negaron a Cristo. Pedro se apartó, tuvo miedo. No lo conozco, no sabemos quién es. No sé. Y me dijo unas palabras. ¿Y es posible que pasó? Claro que sí. Se avergonzaron y lo dejaron a Pablo. Pero había otro hombre, amados. Este hombre se llamaba Onesíforo. Dice, muchas veces me confortó y no se avergonzó. Si me escuchen, él fue a buscarlo a Roma. Él buscó solícitamente. Él no paró hasta encontrarlo. Él supo todo el esfuerzo que hizo Pablo. Las cosas incansables que hacía, trabajaba con su mano, predicaba, le enseñaba. Él valoró el esfuerzo de ese hombre. Que es así, amado. Fíjese quién está con usted. Yo le voy a decir, lo que están con usted cuando le conviene. Un verdadero hijo va a estar siempre con usted. No va a ser como vamos a ver en el capítulo 4, versículo 10, que dice, Demas me ha desamparado, amando más de las cosas del mundo. Entonces dice, todos me han desamparado. Escuche, usted lo pueden abandonar muchas personas que quizá lo pueden abandonar a los líderes, lo puedo abandonar yo, lo pueden abandonar muchos hermanos. Nunca no lo va a abandonar en Jesucristo. Va a estar siempre con usted, amado. Pero hay verdaderos hermanos, así como Onesíforo, que son agradecidos con los ministros, que valoran su ministro, su esfuerzo y lo que hacen, y los buscan incansables para ayudarlos. Así que Pablo, fíjese lo que está haciendo una oración allá al Señor. Imagínense una oración del apóstol por este hombre, y una oración que le está diciendo, tenga misericordia de él y de su casa. ¿Qué significa? Ya les cierro con esto. Está hablando por una gracia común, no solamente por él, sino que por los de su casa, si usted le contesto. Porque cuando hay un cristiano en una casa, hay una gracia común, como dice 1 Corintios capítulo 7. Y Pablo está haciendo, dice, que la gracia de Dios, la misericordia le alcanza a los otros. Que Dios bendiga su hogar, que sean bendecidos. Así, porque escuche, ningún vaso de agua que usted dé a un siervo de Dios no le va a ser pasado por alto. En ese día Dios tiene todo anotado de las cosas que hizo a favor de su iglesia, y no para recibir bendiciones de nada. Dios se acuerda de cada cosa que ha hecho usted por la iglesia. Así que, amados, vamos a orar. El tiempo se me ha consumido como la voz. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para estar orando. Le agradecemos, Señor. Gracias, Señor, que usted ha depositado el buen depósito dentro de nosotros, el verdadero evangelio. ¿Cuántos de acá que estamos escuchando presente acá podríamos decir que teníamos un depósito, Señor, de una falsa doctrina? Y usted, Señor, no se cansó con nosotros, Señor, tuvo misericordia de nosotros hasta cuando dejó ese depósito. Nos limpió primero de toda maldad, Señor, de todo pecado, y una vez que estuvo todo limpio, Señor, vino a depositar el glorioso evangelio. Señor, que podamos ser, como vamos a ver más adelante, en el capítulo número 2, buenos soldados, Señor, que nos esforzamos en la gracia por medio de Jesucristo. Hombres que podamos ser fieles, idóneos, mujeres idóneas también, para sufrir las penalidades, como un soldado que no se enreda en los negocios de esta vida, porque queremos agradarle a usted, Señor. Así que le pedimos esto, Señor, y que podamos guardar este buen depósito por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.